Muy bienvenidos, tanto los que nos escuchan aquí en el país como todos los que se suman a nosotros desde distintas partes del mundo. Un abrazo con mucho cariño de todo el equipo de Restauremos la Familia. Hoy vamos a hablar sobre la brecha generacional entre padres e hijos, cómo reducir esa brecha para que nos llevemos mejor con nuestros hijos que amamos tanto. Bueno, pues en breves instantes vamos a compartir este tema con ustedes. Manténganse ahí. Hoy nos acompañarán en nuestro programa la doctora María Regla Vargas de Mañón, terapeuta familiar, y el pastor Gustavo de León. Por primera vez tenemos al pastor Gustavo de León aquí en Restauremos la Familia y le damos una bienvenida con mucho cariño. Él es el pastor en Madre Vieja del Norte y está terminando una maestría y su especialidad la está haciendo el estudio o el análisis es precisamente sobre este tema de brecha generacional entre padres e hijos. Así es que bienvenidos a nuestros especialistas de hoy, Pastor y María Regla. Muy bien, gracias Magdalena, muchas gracias mi querida profesora María Regla Vargas, a quien le guardo mucho aprecio, mucho respeto y mucho cariño, y uno nunca olvida esas horas pasadas en las aulas de clase allá en la universidad. En realidad la maestría la estamos realizando en lo que es Ministerio Pastoral y Énfasis Juvenil. Sin embargo, ese tópico tiene una sombrilla que abarca muchos aspectos en el ámbito familiar. Y también hay algunos aspectos teológicos. Sin embargo, hoy queremos enfocarnos en el ámbito familiar y tocar algunos aspectos sociales que tienen muchísimo que ver, que tienen mucha importancia con el devenir de nuestra sociedad, cómo podemos vivir un poquito mejor en medio de este desarrollo y de esta turbulencia que nosotros estamos viendo en nuestro medio. Bueno, así es. Pues saludos para todos también de parte nuestra. Que la bendición de Dios pueda acampar alrededor de cada persona que nos está escuchando en este momento y que ojalá el tema de hoy pueda servir de aliciente y de motivación para que nosotros los padres de niños adolescentes especialmente tengamos mecanismos para acercarnos un poquito más a ellos. Así es. Entonces hablemos inmediatamente de cómo mantenernos a la vanguardia, como dicen nuestros hijos, adelante, cómo mantenernos lo más cerca posible de ellos, que no se sienta esa distancia por los años que sabemos que son muchos los años, ¿verdad? Que nos diferencian entre los padres y los hijos. ¿Cómo reducir al máximo la brecha generacional? Muy bien. Antes de nosotros poder hablar sobre lo que es la reducción de la brecha generacional, debemos comprender de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de brecha generacional, pues estamos compartiendo o hablando de un tema que tiene dos elementos a los cuales deberíamos prestarle mucha atención. Brecha generacional, hay dos palabras que son importantes, que son clave entenderlas. ¿Qué es eso de la brecha? Y cuando hablamos de generacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Quisiera en breve espacio, en breve tiempo, definir ambos términos. Por ejemplo, cuando se habla de brecha, sobre todo en este tema que estamos tocando, nos estamos refiriendo al lapso de tiempo o a la diferencia que puede existir o dividir una generación y otra. Es un espacio de tiempo que separa una generación de la otra y que por lo tanto hace que una generación y otra piensen, tengan costumbres diferentes, tengan diferentes estilos de vida y tengan características diferentes. Ok. A eso entonces nos referimos con la brecha. Si hablamos del término generacional,
viene de un término latín que es generatio, que significa procrear o crear, producir. También puede ser aplicado a lo que es reproducción o reproducirse. Y ya en este término generacional se está refiriendo a lo que es una generación, una cohorte de personas. Se habla de una cohorte de personas, o sea, los nacidos, las personas que nacen en una época o en una etapa específica y que por lo tanto aguardan aspectos comunes por haber nacido en ese mismo tiempo. Exacto. Bueno, y oye, Magdalena, el pastor, todo el tiempo habrá una brecha generacional. ¿Por qué? Porque se supone que yo no soy de la edad de mi hijo. Correcto. Entonces, todo el tiempo existirá una brecha. No es que ahora existe una brecha generacional. Cuando tú eras jovencita, adolescente, había una brecha entre tú y tus padres. Y lo sigue habiendo. Y la sigue existiendo porque ellos te siguen llevando los 20 años que te llevaban o lo que sea. Ahora, lo que hay es que tratar de minimizar para conciliar que aunque seamos diferentes, que aunque tengamos gustos diferentes, que aunque tengamos actividades diferentes y qué sé yo, hábitos diferentes, pero que a pesar de eso podamos llevarnos bien. Así es. Bueno, pues hablemos entonces de cómo nosotros reducir al máximo esa brecha generacional para acercarnos más a nuestros hijos, porque entiendo que esa es la idea del programa, ¿verdad? Sí, claro. Que haya una mayor conexión entre padres e hijos. Exacto. ¿Cómo lograrlo? Bien, para nosotros lograr acercarnos más entre una generación y otra, deberíamos entender las diversas generaciones, cómo están caracterizadas. Las generaciones, se empezó a hablar de ellas en los años 1991 por un escritor canadiense llamado Douglas Coupland. Él popularizó el término generación X y cuando lo popularizó se estaba refiriendo a una generación juvenil que no tenía definición. Y comenzó ahí, se empezaron ahí a dirimir los términos, generaciones y a ser clasificados y caracterizados. De ahí entonces empezaron a surgir la generación X, la generación Y, la generación Z y ya tenemos una generación T, inclusive. Ya tenemos una generación T inclusive. Wow, pero vamos lejos. Sí, vamos bien lejos. Bueno, pues entonces, aunque este término no haya comenzado con Douglas Coupland, ya en los años 50 hubo un fotógrafo que utilizó el término también de generación X. Douglas Coupland le dio más popularidad para definir una generación que, decía él en una novela escrita, no estaba definida por una cosa u otra. Pues, ¿a qué él se refería? Se refería a esa cohorte, a ese grupo de edad que había nacido entre los años 1965 y 1977. A eso se referían con generación X. Sin embargo, los sociólogos continuaron desarrollando el tema y definieron como generación Y a los nacidos entre los años 1978 a 1994 o 2000, la gente que ronda entre las edades de 40 a 24 años. Eso continuó hasta nuestros días y se le colocó como generación Z a las personas nacidas entre el año 2000 hasta nuestra era 2018. Y los que están naciendo a partir de 2018 y 2017 ya le están colocando la generación T. Okay. Yo quiero enfatizar algo. Esta generación Z la han llamado también la generación Nini. Y le llaman la generación Nini porque ni una cosa ni la otra. Es una generación que no se define por una cosa ni otra. Okay. Algunos sociólogos la han también definido como la cyber baby o baby cyber, los bebés cibernéticos, porque es una generación que ha nacido en una época muy cibernética, en una época
donde todo es smartphone, tablet, internet y demás. Entonces, los que están naciendo en esta época, desde el año 2000 en adelante, están naciendo en un ambiente, en un entorno muy cibernético, muy expuesto a las redes sociales. Bueno, y eso quizá aumenta la brecha actualmente con algunos padres que no se actualizan con los smartphones, con esta tecnología, porque es que la tecnología, los muchachos, como han nacido con ella, pues muchas veces un joven ni siquiera ha usado un celular, ni siquiera, nunca ha usado, por ejemplo, una marca específica. Ajá. Y cuando la toca, de una vez sabe dónde queda todo, porque es como si ellos, no sé, como ya si... lo traen genéticamente, Exacto, aparentemente. ¿Verdad? exacto, es como que ellos entienden todo el sistema, sí. Y tú ves a los adultos diciendo, ¿dónde queda esto? ¿Y dónde queda lo otro? El adulto perdido, y ellos de una vez buscan dónde, cómo guardar esto, cómo buscar allí. Entonces, muchas veces el joven ridiculiza al adulto, sí. Por eso, porque se burla, dice, oye, pero no sabe nada, no sabe dónde queda nada, no sabe descargar nada, no saben los términos de ahora. Ajá. Entonces, ¿cómo el adulto puede actualizarse? Claro, tú has dicho la palabra, actualizarse. Bueno. Existen escuelas, institutos, tutoriales. El mismo hijo que ya conoce más de el asunto tecnológico puede cooperar con su padre, pero el papá tiene que utilizar sus dotes de humildad para aprender del hijo, porque a veces el papá o la mamá se sienten minimizados, porque dicen, no, pero ¿y cómo mi hijo me va a enseñar? ¿Qué me puede enseñar mi hijo a mí? Pero sí, porque en el pasado, por ejemplo, se te enseñaba el alfabeto pequeñito para que aprendieras a leer y escribir, y actualmente se enseña todavía. ¿Quién le enseñó a tu hijo el alfabeto? Posiblemente tú o un maestro. Pues el hijo te puede a ti alfabetizar en cuanto a lo tecnológico. Correcto. Y eso le acerca más, o sea, eso acerca más al papá y al hijo, porque el hijo ve, mi papá también es un ser humano que aprende, que puede aprender sin el ánimo de despotricarlo ni de humillarlo, sino que humildemente el papá, como decía, se asocia con el hijo para aprender eso. Hay otras cosas que el hijo puede aprender de su papá. Entonces, eso sería un intercambio de conocimiento y qué bueno, eso va cerrando un poquito esa brechita que puede aparecer y que existe hoy día con relación a lo tecnológico y la generación Z o la generación anterior a la Z. La I. La I. Exactamente. Okay. Figúrate tú, yo quisiera decir de manera jocosa algo que un compañero una ocasión se me acercó, estábamos en la maestría y me dice él, tú sabes que yo me encontré un caso, yo no sabía que era una broma, pero él me dijo, tú sabes que yo me encontré un caso en mi distrito como pastor de un padre preocupado porque él decía, oye, mi hijo siempre está en el cyborg. En el Seibo. Y entonces yo estoy preocupado, yo no sé lo que voy a hacer, pastor, porque mi hijo no sale del Seibo. Entonces el pastor le dijo, pero mi hermano, eso es sencillo de resolver. Usted tómese un pasaje y hable con su esposa y vayan a buscar a su hijo al Seibo. Dice, no, eso de la computadora del programa. El Facebook. Okay. El Facebook. Él simplemente como escuchaba que mencionaban el Facebook. Exactamente. No sabía pronunciarlo bien. Y mira, sí. Parece jocoso, pero la brecha generacional realmente es algo real. Muchos padres, hay terminologías que a veces no la dominan. Mi papá yo lo admiro porque mi papá fue un trabajador arduo. Mi papá trabajó para una compañía y aunque aunque el evangelio en mi vida no entró así a través de mis padres, él no era cristiano, pero yo llegué a ver a mi papá levantarse a las 5 de la madrugada y aún bajo lluvia salir a trabajar.
salir a trabajar. Participé con él, le entregaron 2 botones de reconocimiento donde él trabajaba. Él trabajó para la Cervecería Nacional Dominicana, pero yo admiraba su entrega. Ahora, hoy cuando yo estudio esto, yo me doy cuenta qué es lo que pasa. Por ejemplo, la gente que nacieron entre los años 1946 a 1964, 65, que lo han clasificado como veteranos, y después de esa época lo han clasificado como los baby boomers, son personas que su prioridad era el trabajo. Uh-huh. Primero el trabajo. Los baby boomers vivían para trabajar. Ahora bien, la generación X, que fue la generación que abrió este asunto de brecha generacional y generaciones, trabajaban para vivir. Pero las generaciones actuales tienen un hito que es vivo y después trabajo. Wow. Vivo y luego trabajo. Sí, sí. Vamos a gozar ahora y después, si da tiempo para trabajar, trabajamos. Trabajo. ¿Tú entiendes? Okay. Entonces, hay una brecha. Mi papá tenía un estilo de pensamiento, pero yo nací en una época donde no existían las mismas características, donde no existía el mismo entorno. Claro. Entonces, eso me permite a mí entenderme mejor a mí, entenderlo mejor a él. Y yo lo oriento a él y también aprendo de él. Ahora bien, los padres que no entienden eso, como usted decía, mi querida profe, pueden sentirse ofendidos con sus hijos. Los hijos también pueden sentir a los padres lejanos y sentir también que para ellos puede resultar aburrido porque dirán, ay, pero es que papi no sabe abrir el correo. Yo le digo a veces cuando estoy en algunas charlas, sea con los ancianos, los padres, abran sus correos, tengan su correo electrónico. Ustedes pueden tener su cuenta en el Facebook, no para un uso negativo, porque hoy en día el pecado ha hecho en la humanidad que todo lo bueno se pervierta, se use para mal. Y todo es una excusa. Ahora como tengo que acercarme a mi hijo, déjame buscar una cuenta. Y por esta cuenta tengo una amiga, tengo otra amiga y me contacta y me escribe, abro mi WhatsApp y entonces mi esposa no ve el WhatsApp. No. Usted abre su WhatsApp, pero úselo con su esposa ve su celular, usted ve el celular de su esposa. Esto es para que puedan también nivelar o empatizar con sus hijos. Claro. Que no estén como en épocas tan distintas, que usted le pueda usar a él una terminología y él se va a impactar. Oh, papi. Y así el muchachito va a decir, no, mi papá está adelante, como preguntaba Magdalena ahorita. Mi papá está adelante. Se siente orgulloso, mi profe. Claro. Se siente orgulloso. Yo me siento orgulloso por papi, porque papi realmente, él maneja muy bien la tecnología. Su asunto tecnológico. Claro. Ustedes comprenden. Y de eso se trata, de ver cómo papá y mamá pueden tener una mejor relación con los hijos. Exactamente. Bien, y pues. Estar mejor comunicado entre ambos. ¿Qué les parece, especialistas, si abrimos las líneas telefónicas para que nuestros amigos participen? 829-688-5600 si estás en Santo Domingo y si estás en provincias o celulares 809-283-00. Aquí hoy conversando con la doctora María Regla Vargas de Mañón y el pastor Gustavo de León sobre brecha generacional entre padres e hijos, cómo reducirla. Usted puede contactarnos también en nuestro WhatsApp 829-688-5600. Vamos a ver las consultas que tenemos por acá. Mientras nos llegan las consultas, Pastor de León, nos gustaría que nos diga cuál es la recomendación que se hace para reducir la brecha, aparte de las ideas que usted nos ha dado, porque hay muchas expresiones actuales que los padres muchas veces ni saben lo que significa. Sí, así es. Para darle dichas recomendaciones, me gustaría que cada padre que esté escuchando y cada madre que escuche este programa comprenda que quienes nacen entre 1946 y 1964, a lo que se definen como baby boomers, quienes nacen entre una fecha más posterior, o mejor dicho, 65, 77, quienes nacen 78 a 2000, quienes nacen del 2000 hacia acá, suelen ir
yendo caracterizados por valores diferentes. Por ejemplo, los baby boomers son personas que creían mucho en los éxitos, en trabajar duro para lograr sus éxitos, y eran personas que les gustaban pelear por una causa. La generación que vino después de ellos son personas que le encantaba el espíritu emprendedor y le encanta el trabajo en equipo, le gustan los equipos, responden a los grupos, responden a las compañías, entidades, grupos, le gusta eso del equipo, de hacer equipo. La última generación es una generación que se enfoca más en lo tecnológico. Es una generación que depende mucho de lo tecnológico. Hay adolescentes que gastan, que dedican mucho tiempo al celular, al iPhone, a la tablet, al internet. Yo tenía tengo una prima que ella ya no está con nosotros, ella ya se fue del país, se fue a vivir a Europa, y a veces yo la veía que duraba horas con su cabeza encorvada y el celular o la computadora. Yo me la acercaba y le pasaba la mano y le digo, ¿y no te sientes que te está doliendo? ¿Verdad? ¿No te sientes que te está doliendo? Sí. No, yo para mí no, totalmente normal. Okay. Hoy por hoy, cuando yo veo este tema, yo entiendo, yo nací en una época diferente a ella, ella está sometida a un boom cibernético, y entonces, como padre, uno debe tratar de poder entrar un poco en ese territorio para entenderlo a ellos. No siempre estaremos de acuerdo en todo, pero no hay que estar necesariamente de acuerdo en todo. Sin embargo, sí es necesario tratar de entender a cada uno, tratar de entenderse mutuamente. Exacto. Y cuando usted conteste esta llamada, yo le voy a poner un ejemplo de recomendaciones, porque me pasó algo con el hijo mío más pequeño. Yo tengo 2 hijos, uno de 5 años, otro de 2. Y a mí me pasó algo que yo quedé totalmente impactado con el que tengo de 2 años. Pero vamos a dar espacio a la llamada que está entrando ahora. Sí, buen día, Dios te bendiga. Amén. Adelante con tu inquietud. Para preguntar, yo tengo una niña una nieta, tiene 4 años cumplió. Pero esa nieta mía, ella prende su computadora, busca música cristiana, se mete a YouTube, busca muñequitos, y yo no sé bregar con eso. Justo lo que estamos diciendo. Sí, así es. Ay, santo. Sí. Mire, yo le voy a dar mi testimonio para que usted esté confortada y consolada. Yo tengo un hijo de 2 años, no ha cumplido los 3 años todavía. Y algunos videos que hay en el YouTube, nosotros a veces lo utilizamos para educarlos, como el sílabo, el famoso sílabo, que es un mono que él va diciendo la A, la E, la E. Bueno, el niño, yo nunca me imaginé que podía o sabía manejar con esa versatilidad, con esa facilidad un smartphone. Hasta que un día él tenía el celular de la mamá, el mío. A mí se me había quedado encima de la cama y entonces yo iba entrando a la habitación y yo me detuve un poco y me quedé observando lo que hacía y yo veía cómo el niño ponía el celular en horizontal. Y después de ponerlo en horizontal, entonces él deslizaba el dedo, su dedito, hacia arriba para que le presentara el menú. Mientras un video iba reproduciéndose, entonces el menú de los demás videos subía en pantalla y luego lo deslizaba hacia la derecha y escogía el video de unos famosos huevos que son en colores que hay ahora mismo, que a los niños les gusta, a todos los niños pequeños. Es decir, que sin usted explicarle, sí, él aprendió. Y yo quedé en estado de shock. Yo dije, wow. Usted dijo, pero ¿quién le dio esta clase a este niño? Este es mi hijo, esto es lo que yo tengo. Así es. Esto es lo que yo tengo. Este es mi hijo. Entonces, eso me ayudó a mí a entender mejor. Sencillamente ahora no es que yo lo cohíbo total y abruptamente de que él pueda ver un video, pero ahora él ve video en mi pierna.
Ahora yo elijo el video que él va a sí, ver. porque si se lo dejas, entonces él puede ver lo que él quiere. Así puede encontrar material dañino. Correcto. No, y ahora, esta mañana se estaba hablando de la explotación que hay y que está alarmando en la zona de Enriquillo de Barahona. Y este es uno de los factores. Este aborágine, como dicen en España, de cibernet, de internet, de lo que es tecnología, de lo que es la civilización cibernética, en fin, influye bastante porque muchas personas, muchos depredadores sexuales por ahí es que utilizan esos medios para citar a los adolescentes. Y para aprovechar la vulnerabilidad del adolescente, porque es que el adolescente mayormente está en una etapa en que no se siente comprendido por nadie ni por sus padres, entonces aquel adulto sabe que este adolescente está en una etapa vulnerable, entonces entra y le lleva la corriente en todo y le habla de sus temas. Y ahí entra la urgente necesidad de que papá y mamá se actualicen, porque si papá y mamá se actualizan pueden tener dominio y control de las cuentas que abren sus hijos. De hecho, que un niño menor de edad no debe abrir una cuenta ni en Facebook ni en ninguna red social. El papá también tiene que aprender la jerga, el lenguaje actual que utiliza su hijo, porque en todas las épocas han existido jergas que utilizan los adolescentes. Entonces, esto proviene de artistas que dicen cualquier palabra. ¿Sabes lo que me salió mi hijo Marcos hace como unos días? Que yo esa no la sabía. De que, mami, pero tú eres como un noob, noob con B. Y entonces mi esposo estaba ahí y le dice, ¿y qué significa noob? Dice él, así como que está ida. Y hay que aprenderse el diccionario. Ya yo me sé esa. Para interpretar lo que ellos nos están diciendo y mantenernos más o menos al día. No es que nosotros nos vamos a rebajar al nivel de ellos como adolescentes, porque a una persona adulta no le luce andar con ese vocabulario, pero para usted saber qué es lo que están diciendo, para usted poder interpretar y no con fin de espiar, porque no es para ser espías, sino para comprender y que nada nos tome por sorpresa. Qué bueno que usted dice eso, que no es para espiar, porque muchos padres quieren entonces estar invadiendo y estar culpabilizando. Vamos a hablar más adelante de cómo manejarnos en ese sentido. Bueno, vamos a pasar algunas llamadas más aquí en Restauremos la Familia. Vamos a ver a quién tenemos. Dios te bendiga. Yanilda Almonó. Bienvenida, Yanilda. Adelante con tu inquietud. Soy oftalmóloga, vivo en San Francisco de Macorís y continuamente me toca evaluar jóvenes adolescentes en cuanto a lo que es su estado visual. Y la queja del 99.9 de los padres es que sus hijos viven pegados a los artefactos, celulares, tablets, y todo ello lo hacen por ahí. Y la inquietud de los padres es preguntar siempre, o motivarme a mí, incluso lo hacen a espalda de los jóvenes, dígale que deje el celular, dígale que deje la tablet. Entonces, automáticamente, yo tengo que tomar un tiempo después de la consulta y quedarme con el padre y decirle, oye, esta es una generación que no es la época que nosotros vivimos. Yo estoy gastando mis 50 años, o sea, tengo 49, porque el día que tú lo cumples ya lo viviste, ¿verdad? Yo tengo 49 años, tengo 49 años de edad, y continuamente tengo que estar motivando a los padres que se actualicen con los artefactos, que nuestros hijos nos vean haciendo un poco de lo que ellos hacen y enseñarle un balance a ellos de cómo nosotros, que estamos entre las dos épocas, en la época donde no tanto se usaba eso, que lo aprendimos tarde a usar a los 20, 30 años, pero que sí nosotros nos estamos introduciendo en su mundo para que ellos salgan un poco de su mundo y vengan al nuestro. Se sienten a tomar un café con nosotros, pasen un rato mirándonos cara a cara. Y es una bonita manera de cómo nosotros motivarlo a ellos, aparte de que ellos no se sienten avergonzados de nosotros, porque imagínate un padre tan anticuado que no sabe ni siquiera lo que es un smartphone.
Entonces eso es algo o sea, que Qué vergüenza, la sí. brecha sea mucho mayor. Así Y es. otra cosa es que ellos quieren que uno fabrique el invento de que esos artefactos lo van a dejar ciego. Y realmente no es así. Aunque hay medidas que uno como médico debe de tomar y el usuario debe de tomar, de descansar su vista, hay personas, banqueros que trabajan todo el día en el computador y están viniendo lentes que se llaman luz para la luz azul que emiten esos equipos que van a proteger la retina. Por lo tanto, es bueno que los padres sepamos que debemos involucrarnos y alfabetizarnos, como dijo la hermana que está hablando allá, que nosotros los alfabetizamos a ellos con el alfabeto común, pero que ellos son útiles para enseñarnos a nosotros y de esa manera integrarlo y que ellos no se sientan que nosotros somos tiranos. Sí, muchas gracias. Muy buen aporte, excelente aporte de la doctora. Realmente hay que introducirse en el mundo cibernético. Claro. Sí. Porque esa es la época que estamos viviendo. Y de aquí para adelante, porque ya yo vi ayer en la noticia, oye, que en un país, no recuerdo si es en China, hay un candidato presidencial que es un robot. O sea, estamos en la época de la robótica. Ser. Sí, es No, un pero robot femenino. Eso es una locura. Ya lo sabes. Y dio un discurso, ¿eh? Ya, Sí, bueno. dio un discurso. Es así. Bueno, pero ¿y entonces? Para allá ¿Quién que es que nos vamos. va a gobernar? Entonces son los robots que nos van a gobernar en el futuro. Vamos a ver cómo piensa el ser Dios humano, mío. porque quien fabrica el robot es el ser humano. O sea que el ser Bueno. humano tiene un potencial divino que es superior al de cualquier máquina. Sin embargo, el mundo está robotizado, porque todo lo que utilizamos es tecnológico. Está peligroso eso. Ah. Bueno, amigos de Restauremos la Familia, estamos aquí hoy conversando con el pastor Gustavo de León, la doctora María Regla Vargas de Mañón, sobre brecha generacional entre padres e hijos. Manténgase ahí y continúe llamando a nuestras líneas. La Universidad Adventista Dominicana presenta Simposio de Teología, Escatología y Misión. Sábado 28 de abril desde las 9 de la mañana en el auditorio de la Universidad Adventista Dominicana en Sonador Bonao. Enfocando el área de la escatología desde una perspectiva teológica, bíblica y ministerial y enlazando el aspecto de la misión de la Iglesia con el tiempo del fin. Simposio de Teología, dirigido a pastores y ancianos. Expositores, los doctores Enrique Báez, Marcos Tulio Terrero, Eric Mendieta, Feliberto Martínez y Ángel Guzmán. Simposio de Escatología y Misión. En esta época de conectividad y distracciones necesitamos estar conectados con Jesús. Ven y participa del campamento de jóvenes universitarios Conectados. Del 1 al 3 de junio en el vacacional Villa Roselis. Orador invitado Pastor Arnaldo Cruz. Y en la adoración Junior Kelly Marchena. Dios te diseñó con un plan. Disfrutaremos de concierto, banquete temático internacional, charlas y el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Todo un fin de semana conectados con Jesús. Invita la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la región este del país. Infórmate al 809-529-5460. Conectados. El Instituto Bíblico de Mayordomía Cristiana de la Asociación Central Dominicana presenta Curso Taller de Gestión Empresarial y Mayordomía para Pymes, con un enfoque bíblico y misional de la emprendeduría. Domingos 15, 22, 29 de abril y 6 de mayo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en el Salón de Junta de la Asociación Central Dominicana. Contenido: Fundamentos de Administración, Finanzas e Impuestos, Fundamento Bíblico de la Gestión Empresarial, Ventas, Gestión Comercial y Marketing. Facilitadores: Savioli Castillo, especialista en Administración y Organización; Melvin Félix, consultor financiero; Luceli Soriano, especialista en Marketing Comercial; y Edgar Castillo, especialista en Marketing Digital. Para más información, llámanos al 809-689-2101, extensión 239.
Cuida tu piel en Vida Sana y en el mes de abril aprovecha nuestras increíbles ofertas de un 50% de descuento en mesoterapias, masajes de reducción, drenajes linfáticos, despigmentante, ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas. Además, en todas nuestras terapias recibe un 15% de descuento. Centro de Vida Sana. Visítanos. Estamos ubicados en la calle Maguey número 16, Los Ríos, Santo Domingo, con el teléfono 809-333-3330. Centro de Vida Sana, un nuevo estilo de vida. La Asociación Dominicana del Sureste de los Adventistas del Séptimo Día te invita a participar de su primera carrera titulada Corre por tu salud, a realizarse el domingo 20 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el Parque Deportivo del Este. Podrás participar en la categoría de 4 u 8 kilómetros para hombres y mujeres. Además de ejercitar tu cuerpo, si participas tendrás acceso a la gran Expo Salud Quiero Vivir Sano. Allí aprenderás sobre los 8 hábitos saludables y podrás realizarte las pruebas de la edad de tu salud, capacidad pulmonar, prueba de esfuerzo, presión arterial y recibir significativas orientaciones que te ayudarán a vivir más y mejor. Inscríbete llamando al 809-592-2264 o visítanos en Facebook Adventista Sureste. Domingo 20 de mayo, 8 de la mañana, Parque Deportivo del Este. Corre por tu salud. La Asociación Central Dominicana de la Iglesia Adventista te invita al Congreso de Damas Rompe mi Cántaro, Señor, del 18 al 20 de mayo en el Campamento Adventista de Najayo en San Cristóbal. Expositores: Doctora María del Pilar, Clara Silvestre, tesorera de la Asociación Dominicana del Sureste, la doctora Marisela Ramírez, endocrinóloga, y el pastor Paulino Puello, presidente de la Unión Dominicana. En las alabanzas, Anthony Mota. Con el gran amor que tú me das. Todo un fin de semana de crecimiento espiritual, un espacio de encuentro con el Señor. Participemos juntas. Para más información, 809-689-2101. Congreso de Damas de la Asociación Central Dominicana. Rompe mi cántaro, Señor. Estamos de vuelta, amigos de Restauremos la Familia, agradeciéndoles el favor de su sintonía, compartiendo nuestro programa en el día de hoy con el pastor Gustavo de León y la doctora María Regla Vargas de Mañón. Bueno, hablando de un tema tan interesante, la brecha generacional entre padres e hijos, cómo reducirla. Y bueno, muchas interrogantes hay en ese sentido. Me gustaría, especialistas, que ustedes nos digan cómo manejarnos con los adolescentes principalmente, porque muchos padres quieren descubrir, hurgar el mundo de ellos, de los adolescentes, jovencitos de 12, 13 años, 15, cuando ya tienen su cuenta de Facebook, y algunos le dicen así de repente: mira, dame tu clave para yo entrar. O si no, si ve que, por ejemplo, el hijo sale de repente y la deja abierta, pues empiezan a buscar. Y muchos, cuando encuentran informaciones en el Facebook que son comprometedoras con sus hijos y entre sus hijos y un adulto o lo que sea, entonces comienzan a atacar a su hijo, a culpabilizarlo. Muchas veces les ponen consecuencias muy drásticas. ¿Cómo manejarme cuando yo con mi hijo o mi hija adolescente descubro informaciones comprometedoras? Bueno, lo primero es, como decía hace un momentito, que un niño no debe tener una cuenta en ninguna red social, porque eso es para adultos. Me gustó mucho una información que escuché la semana pasada de un país en Europa, no recuerdo cuál es el país, que le tienen unas restricciones de tal edad se permite esto, de tal edad esto. Y el asunto de redes sociales solo se la permiten de 16 años en adelante. Ah, muy bien.
Aquí no hay ese control, lamentablemente, porque aquí tú ves los niños que van a las escuelas de 10 y 11 años a dirimir pleitos de chismes que inician por ahí, por una red social. Así mismo. Ahora, cuando un papá o una mamá es sabio, porque los padres debemos ser sabios, sí tenemos que tener dominio de qué información reciben o sacan nuestros hijos por una red social. Es necesario que tengamos ese dominio. Un niño, un adolescente hasta cierta edad no debe tener una cuenta, incluso con claves, no. Papá o mamá deben tener dominio de esa cuenta. Ahora, ¿qué manejo usted le va a dar a la información que vea en esa cuenta de su hijo? En lo que él coloca y lo que recibe. Del manejo que usted utilice o emplee, su niño va a salir beneficiado o perjudicado. Porque los padres tenemos que ser sabios y tener métodos y técnicas y estrategias y sobre todo mucha unción del Espíritu Santo para saber dirigirnos al hijo o a la hija y evitarle problemas ulteriores, porque una niña, por ejemplo, que esté conectándose con un joven o con un caballero desconocido a través de una red social, corre un peligro grandísimo. Pero una mamá sabia lo que va a hacer es a aconsejar, a tratar de ser una persona que ayude a su hija y no una acusadora. Si la mamá comienza a recriminar, a acusar, a castigar y a bombardear, entonces lo que está es provocando que la hija o el hijo haga lo que está tratando de evitar de una manera inconveniente. Bueno, entonces es lo contrario que ocurre, que lo que yo quiero evitar, eso es lo que va a pasar. Lo que va a ocurrir si yo me pongo a atacar, eso es lo mismo que cuando, no solo por una red social, si usted ve que un hijo suyo hace algo inconveniente, y usted lo que hace es que lo ataca, lo recrimina, lo condena, lo penaliza, es aconsejamiento lo que necesitan los muchachos, porque los muchachos jovencitos, nosotros cuando éramos muchachos, necesitamos aconsejamiento, no recriminación. Cuando tú aconsejas, tú guías, tú orientas. Cuando tú bombardeas, tú acusas y lo que hace es que bloqueas al muchacho y entonces él hace, como dicen aquí en Dominicana, de maldad, lo que tú quieres tratar de evitar. Bueno, de hecho, pastor. Hay un término ahora que se está utilizando en muchos círculos religiosos, terapéuticos, se utiliza en capellanía, se utiliza en terapia y se maneja también bastante en las iglesias, que es la mentoría, ser un mentor. Esto está dando excelentes resultados a pastores, psicólogos, capellanes, consejeros. Entonces, ¿quién mejor para ser un mentor de un joven, de un adolescente, que su papá? El mejor mentor que puede tener un hijo es su papá. Pero para un papá convertirse en mentor de su hijo, para hacer mentoría con él, debe saber ganarse su confianza, aprender a ganarse su confianza, porque estas cosas a veces, mientras el joven o el adolescente va entrando en mayor edad, se cierra un poco más, va exigiendo más su privacidad y de ahí dependerá la confianza que el papá o la mamá se haya ganado con él. Exactamente. El papá debe entender esa parte, que un hijo ya entrado en 17, 18 para allá, 15, 16, 17, 18, no resulta tan fácil bajarle la línea, decirle, dame tu celular, yo quiero revisar, yo quiero que tú me muestres. Sin embargo, necesita ganarse su confianza, hacerse amigo de él, tener su cuenta para que él añada a su hijo y su hijo lo añada a él. Y usted va a ver lo que su hijo publica. Y dice, oye, pero tú publicaste tal cosa, te felicito, ese es un muy buen contenido. Ganarse la confianza, empatizar con su hijo. Otra cosa muy importante, padres, escuchen. Escuchen a sus hijos. Escúchenlos. Yo a veces me tomo el tiempo. Yo tengo un hijo 5 años, 2. Y uno pensará, ¿y qué puede decir un muchachito de 5 años? 2? Yo aprendo muchísimas cosas que le están pasando en el colegio, que están aprendiendo ellos, comportamiento de sus amiguitos y pares. Y nosotros vamos al colegio y hablamos con la maestra,
vemos quiénes son sus amiguitos. Y papi, ¿quién es ese amiguito tuyo del cual tú tanto me hablas? ¿Cuál es ese amiguito tuyo que se baja los pantalones en el aula de clase y lo llaman a la atención? O ese amiguito tuyo que es tan agresivo, que yo te veo que a veces tú juegas con tu hermanito pequeño de esa manera. Los padres es necesario que escuchen a sus hijos. Y sabes que eso es una siembra que tú estás haciendo. Porque ahora que está pequeño tú lo estás escuchando. Si continúas con esa práctica, cuando esté grande, él seguirá comentando contigo, seguirá hablando contigo y tú vas a poder entonces hurgar en su mundo. Podrás aconsejarlo mejor, porque el asunto de la mentoría es un asunto ganado. O sea, cuando una persona se acerca a ti y te comenta una situación que está viviendo, es porque tú te has ganado su confianza. Exacto. Porque a veces hay personas que con cualquiera hablan, porque el mundo está así, que tú vas pasando por ahí y alguien te ve, ay, mire que yo tengo este problema, pero no todo el mundo es así. Exacto. Y especialmente el mundo adolescente no es así. El adolescente generalmente habla con sus iguales. Exacto, o con la persona muy digna de confianza. Exactamente. El que le ha demostrado. Con el que se ha ganado esa confianza. Y déjenme decirle, padres, madres, seas imprescindible y seas urgente que papá y mamá se involucren en el mundo de los hijos, porque eso que decía Magdalena ahorita, que es algo grave, que por redes sociales hay depredadores sexuales, hay criminales y hay de todo tipo de personas que entran a las redes especialmente a tener comunicación y contacto con jovencitas y jovencitos a los cuales los tienen como blanco para hacerles daño. Entonces, mamá y papá tenemos que estar adelante con la tecnología. Tenemos que saber buscar, saber leer lo que hay allí y saber interpretar y luego saber aconsejar, utilizar la mentoría que decía el pastor, para ayudar a nuestros hijos, porque ¿quién mejor que nosotros para ayudarles? Así es, sí. Hay un libro que yo espero antes de que finalice la entrevista, el programa, localizar bien el autor, porque el autor no me llega ahora a la mente, pero el libro se llama Ministerio Juvenil Efectivo. Vamos a buscarlo en las redes. Sí, donde hay una estadística que muestra la percepción de los padres con sus hijos versus realidad. La mayoría de los padres piensan una cosa de sus hijos que en la realidad es totalmente diferente. Así es. Y él pone en estadística, por ejemplo, 70% de los padres. El doctor Lucas Leigh. Lucas Leigh, muy bien. Ajá, te sabe que por las redes uno encuentra lo todo. consiga todo. Okay. Lucas Leigh escribió el libro Ministerio Juvenil Efectivo. San Google lo dice todo. Sí. Vamos entonces, pastor, no sé si podemos pasar algunas llamadas o si quiere completar la idea. Sí, voy a completar breve la idea. Entonces, Lucas Leigh, él presenta una estadística en su libro donde un 70%, por ejemplo, de los padres creen que sus hijos nunca han usado drogas. Pero cuando un consejero, mentor o psicólogo logra hablar con profundidad con su hijo, ese 70% se reduce a un 40 o un 30. Qué interesante. ¿Tú me entiendes? Entonces, el padre tiene una percepción cuando en la realidad que está viviendo el hijo es totalmente diferente. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque no hay confianza. No hay confianza entre porque el hijo no se atreve a comentarle al papá lo que está haciendo. Y el papá debe ganarse la confianza. Vamos a escuchar a los padres y madres. Muy bien. Pasemos esta llamada, ¿sí? Ok, amigo, ya estamos con usted. Adelante. Sí, buen día. Papá de Dios está con cada uno de ustedes. Amén, con usted también. Sí, ya puede bajar el radio, estamos escuchándole. Ya, lo solo bajo yo que ni lo oigo. Ok. Damos gracias a Dios porque en su infinito amor nos dejó su palabra escrita de estos últimos tiempos. Vemos que el Señor, el Dios de amor, le dio misericordia, y que se aumentarán las maldades, se aumentarían la ciencia, aumentarán la maldad. Y también veía
cómo el pastor lo agarró de sorpresas, este niño de 2 años. Bien, pues muchas gracias, mi amigo, por su comentario. Vamos a continuar aquí en Restauremos la Familia, principalmente pasando algunas preguntas, consultas que tienen nuestros amigos. Buen día, dice alguien. La pregunta mía es, yo tengo 2 hijos y desde que comenzaron a usar celular, nunca lo dejo dormir con el celular. Ya a las 10 de la noche se lo quito, pero mi pregunta es, ya ahora tienen 17 y 18 años. ¿Puedo seguir quitándoselo con 17 y 18 años? Bien, ambos, el de 17 años ya está en la adolescencia. El de 18 años es un joven todavía, sin embargo, para lo que es la legislación dominicana, alcanzó la mayoría de edad. Básicamente es un adulto, legislativamente, ¿verdad? Porque la adultez se consigue con otros factores que no solamente tienen que ver con la edad. Lo recomendable en ese sentido es que pueda lograr interactuar con ellos. Lograr interactuar con ellos, porque un joven de 17 años no es lo mismo que un niño de 2 o 5 años. Mis hijos, después de ese día que yo encontré a mi niño de 2 años, ya mi niño nunca le pone la mano a mi celular de ninguna forma si yo no estoy con él. Cuando voy a salir, el celular, si voy al colmado, voy a bajar, lo tengo que dejar en un lugar muy alto o lo escondo para que él no lo alcance, porque él no sabe. Él no sabe. Yo soy el responsable de lo que él pueda hacer o no, o pueda acceder o no a ese celular. Ahora, un joven ya de 17 años es totalmente diferente, la dinámica cambia. A menos que él lo acepte de manera dócil, que ya esté habituado a no tener, porque lo recomendado es que ni siquiera los adultos duerman con el celular en las habitaciones por los daños que puede provocar la radiación que eso emite. Así que trate de informarse, señora, de los daños que ocasiona, no solo a nivel moral, sino de físico, y que sus hijos pues tomen la decisión, si ya están habituados a no tener el celular en la habitación, porque no lo tengan. Mejor. Sí, ok. Saludamos a una amiga que está de cumpleaños, nuestra querida Nuris Esteves, desde las redes sociales, desde Facebook Live, le quiere enviar saludos. Es Rosario Torres. Saludos desde de cumpleaños, Rosario. Tu amiga Nuris Esteves te saluda. Y nosotros, el equipo de Restauremos la Familia, también. Bueno, ya en la parte final, una pregunta más de WhatsApp. Dice alguien, ¿vamos a corregir a los hijos? ¿Vamos a corregir a los hijos o les vamos a dejar que vivan sin control? Recordemos que vivimos en la tierra, pero estamos dirigidos por fuerzas espirituales que influyen en la vida desde la niñez, dice esta persona. Eso es como para meditar. Sí, tienes razón. O sea, estamos preparando un grupo de personas para que vayan al reino de los cielos. Por eso el programa de hoy, su línea es que los papás nos asociemos con los hijos para ayudarlos. Que esa brecha generacional que existe y que se traduce muchas veces en pleitos, en incomprensiones familiares, en separación de la familia, que los hijos van a buscar aconsejamiento y orientación por fuera de la casa, que eso se cierre. Y se cierra, no es solo los papás imponiéndose, sino buscando la manera de acercarse a los hijos, de compartir cosas que son afines juntos, que el papá se actualice, porque hermano, nosotros vamos para el cielo, pero aquí tenemos una realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Y vamos a dejar que los muchachos se pierdan por nosotros no conocer nada de la tecnología. No, si usted aprendiendo puede librar a su hijo de un mensaje equivocado, de una situación a nivel de lo informático, hágalo, aprenda, oriéntese, hable con el Señor, pídale unción del Espíritu Santo y ayude a su hijo para que pueda llegar al cielo. Amén. De hecho, Efesios capítulo 6
es un capítulo donde Pablo aborda las relaciones e incluye las relaciones familiares. Y Pablo ahí dice, hijos, obedeced a vuestros padres, y padres, no irritéis a vuestros hijos. Exacto. O sea que hay un equilibrio entre ambas cosas. Los hijos hay que enseñarle a ser obedientes, pero padres, ¿cómo tú vas a enseñar a tu hijo a ser obediente? Porque lo podrías estar perdiendo más que ganando si no procuras conocer ese mundo, ese ambiente en el que ¿verdad? Estamos viviendo hoy. Exacto. Porque lo que estamos diciendo aquí no es ni que la batalla se perdió, ni que hay que dar más libertad, ni tampoco que reconocemos que los jóvenes son cibernéticos y hay que dejarlo a sus anchas. No es eso. No. Lo que estamos diciendo aquí es que la humanidad ha venido viviendo diferentes etapas y entre una etapa y otra se han estado sucediendo cambios, algunos de ellos radicales, totalmente radicales. La etapa que hoy se vive y los avances que hoy tenemos no son los avances que habían hace 10, 15, 20 años atrás. ¿Entiendes? Mi hijo pudo agarrar ese celular. ¿Por qué? Porque tiene un papá que tiene que comunicarse con la Junta, tiene que comunicarse con la asociación. Y todo ahora es por ahí. Y todo por ahí. Y tengo familiares fuera del país que me llaman por WhatsApp, que me escriben por WhatsApp, que me preguntan, en fin. Pero cuando yo nací, no tenía acceso a cómo lograr agarrar ese celular. Yo no tenía esa opción. Exacto. Mis hijos tienen la opción porque el mundo está comunicado completamente por internet, por Facebook, por WhatsApp. Está comunicado, pero en el mundo en el que yo nací no estaba comunicado de esa manera. Exactamente. Yo recuerdo, mira Magdalena, cuando la compañía Codetel empezó a instalar los teléfonos, yo recuerdo esa época, y mira que mi rostro emite una persona bien joven, pero yo recuerdo cuando los teléfonos lo empezaron a instalar, que el técnico llegaba con la guaguita a la casa y todos los niños nos reuníamos ahí para ver al técnico instalando el teléfono, el primer teléfono, y le daban una guía amarilla a cada casa. Pero esto ha cambiado drásticamente. Ya la guía amarilla está en la internet, ya eso no existe. O sea que todo esto significa, queridos, que hay que cambiar el vocabulario. Eso de que muchos padres corregimos a los hijos, no, porque cuando yo era joven, yo era así, o sea, que ya la época ha pasado, tenemos que cambiar el vocabulario, cambiar el esquema mental. ¿Quieres salvar a tu hijo? Busca a Dios primeramente, conságrate, cambia el lenguaje, cambia la manera de tratarlo. Y actualízate. Ubícate en el entorno, exactamente, actualicémonos y dejemos, después que nosotros cumplamos con nuestro papel, entonces dejemos a Dios los resultados. Amén. Bueno, de esta manera concluimos el programa de hoy, Restauremos la Familia. Le envío el saludo a mis hermanos de la Iglesia de Jerusalén y a Nuri Esteve. Gracias por sus oraciones y saludo también a mi querida Hermandad de San Cristóbal y Madre Vieja Norte. Dios le bendiga a todos ellos. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Gustavo de León, por habernos visitado. Esperamos que no sea la última vez y que le haya gustado el contenido del programa, la forma, ¿verdad? Nuestra interacción aquí. ¿Te gustó? Claro que sí. Qué bueno. Siempre que nos inviten estamos a su disposición. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Que Dios siga guiándole ahí en Madre Vieja Norte y en todas las áreas donde usted se desempeña. Sí. Bueno, pues así concluimos el programa. Gracias, doctora María Regla, también por sus sabias orientaciones. Y mis amigos, pues les esperamos mañana en un programa similar a este. Que Dios sea con ustedes y a poner en práctica todas estas orientaciones que nos han dado nuestros especialistas en el día de hoy. Bendiciones. Llegó el mes de abril trayendo grandes ofertas a la vista.